Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud, ¿cómo le va? Buen día, gracias por venir. Buen día, Carlos, agradezco la invitación. Buen día, Luis, Víctor y a toda la audiencia. Decíamos nosotros, y escribía desde Salud Pública, escribían cómo construir la salud de la gente. ¿Hay que construir la salud de la gente o hay que continuar la construcción de la salud de la gente, doctor? Ambas cosas. Yo creo que siempre he declarado que es importante darle continuidad a las cosas que se han hecho bien y ciertamente tenemos que corregir aquellas que deben ser mejoradas u orientadas en otro sentido, ¿no? Luis. El presidente Mario Abdo habló en su discurso de... fue creo que una de las pocas cosas donde fue muy concreto, un sistema de salud pública único y universal y gratuito. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que estamos ante una reforma del modelo de salud? ¿Vamos a ver en estos 5 años una reforma total y vamos a tener un sistema universal como tienen creo que los uruguayos? Categóricamente lo es, o sea, ese es el plan. Ahora hay que ser muy concretos. El proceso de reforma es un proceso lento, es un proceso dificultoso, donde tiene que haber un diálogo con actores sociales, políticos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es sentar las bases de ese sistema único de salud. Un sistema en el cual todos podamos acudir a centros hospitalarios, estemos todos de alguna manera cubiertos sin ninguna distinción, con las mismas prestaciones. Y eso requiere también un soporte financiero importante y es ahí donde se debe trabajar con mucho cuidado, además de lo que hace referencia a las prestaciones propiamente. Ahora, ¿eso cómo se aterriza? ¿Cómo funciona? Vos te vas, por decirte, estás en un barrio de Guarambaré, sí, y allí hay un hospital del IPS o hay uno del Ministerio de Salud o hay uno privado y vos podés ir a cualquiera de los tres. Correcto, ese sería el enfoque. Uno va, entonces cualquiera de nosotros podríamos estar representando a diversos subsistemas de salud. Supongamos Carlos es del Instituto de Previsión Social, ahí Víctor viene de una entidad prepaga, por ejemplo, y Luis es alguien que está solventado por el sistema de salud pública, ¿verdad? Sí. Los tres vamos al mismo establecimiento hospitalario y cada uno de nosotros o de nuestras instituciones pagan el equivalente a lo que se requiere por la atención por una neumonía, por ejemplo, ¿verdad? Pero todos vamos al mismo hospital. Pero para tener un sistema de salud universal, como dice el presidente de la República y como plantean ustedes, hay que tener recursos. Totalmente. ¿Y los que se tienen son suficientes como para hacer eso o qué hay que hacer, ministro? No, no son suficientes y en una primera etapa lo que yo creo que tenemos que hacer es una integración de los diversos subsistemas. O sea, en primer lugar tenemos que hacer que efectivamente trabajen coordinadamente el Instituto de Previsión Social con el Ministerio de Salud, con las entidades mixtas como los hospitales de las fuerzas públicas, con hospitales universitarios. Esa es una primera etapa y después tenemos que sentarnos a trabajar sobre el financiamiento. Si bien es cierto que existe legislación, existe una ley, por ejemplo, 1032 del sistema de salud, hay varias cosas que no están implementadas, algunas no están reglamentadas y ciertamente tenemos que ver si el financiamiento que está de alguna manera delineado, pero que probablemente no sea el más propicio o el suficiente, debe estudiarse con mucho detalle. Hoy, perdón, Víctor. No, iba a decir nomás que, doctor, supone esto que ustedes están proyectando, tener una buena base, una buena raíz para que esto que quieren construir no se desmorone con el tiempo, ¿verdad? Me da la impresión de que el cimiento que usted encuentra en este momento como para ir proyectando esto está medio debilitado, porque desde que se supo que usted iba a estar en el programa, no paran de venir desde diferentes sectores los reclamos desde el sector de gente que está con cáncer y que no tiene medicamentos para seguir su quimioterapia. Me envían también una consulta con relación a ¿qué va a hacer el Ministerio de Salud con relación a los 40 millones de dólares que realizó el gobierno saliente con temas de medicamentos para diabéticos? Creo que hay un contrato firmado
y cosas así, doctor. O sea, en líneas generales nomás le voy tirando algunos datos que llegan. Claro, yo creo que no hay que dar vuelta. Nuestro sistema de salud está en emergencia. Realmente tenemos problemas en todos los sentidos, ¿verdad? Desde el ámbito de infraestructura, los problemas de deuda. Tenemos realmente una situación sumamente inquietante, peligrosa, pero tenemos que seguir trabajando en el sentido de lograr algunos cambios importantes. En el ámbito de medicamentos, por ejemplo, nuestro presupuesto asignado a medicamentos es de 170 millones de dólares. Eso está todo comprometido a la fecha. Esos compromisos no están necesariamente destinados a ítems de insumos o medicamentos que de una manera ordenada. Entonces tenemos algunos ítems estratégicos, algunas cosas importantes, como por decirle guantes, tapabocas que no existen, algunos insumos de terapia intensiva que no tenemos, y tenemos destinado parte del presupuesto a medicamentos que tienen un stock prolongado para no de desabastecimiento crítico en el corto tiempo. Entonces, lo que estamos empezando a hacer ya en una tarea ardua es empezar a reordenar dónde ponemos los gastos para poder hacer frente a estas cuestiones críticas. Aún así, nuestro presupuesto resulta insuficiente para abordar todos estos problemas. ¿Cuánto es, doctor? El presupuesto total es de 864 millones de dólares. ¿Debería ser aproximadamente? Realmente es difícil decir, debería ser muchísimo más. Yo creo que necesitamos, es difícil darte el número porque las necesidades siempre son infinitas en el ámbito de salud, ¿verdad? Pero ciertamente necesitamos un incremento importante, ¿verdad? En el tema de salud, doctor, siempre para ordenar un poco nomás el debate, Sí. tenemos tres áreas básicamente. Uno es la salud preventiva, Sí. que es toda una política pública, ¿verdad? Para evitar tener que tener todos los gastos que después tenemos. Exacto. Lo segundo es la urgencia, el día a día. Y nosotros tenemos el drama de los accidentes de tránsito, del crimen, de todo eso que provoca, digamos, un tendal de muertos y heridos por día. Así es. Y el tercero, que creo que es el más grave, que es los mensajes que estaba recibiendo Víctor, es lo que llamamos hoy enfermedades catastróficas, que tienen un costo altísimo y que está vinculado con que la población cada vez vive más. O sea, vivimos más tiempo, pero obviamente nos enfermamos más también, ¿verdad? Entonces eso supone un costo más alto. ¿Hay alguna estimación de cuánto debería ser el presupuesto para empezar a atender medianamente? Siempre va a estar por encima, pero ¿hay alguna estimación de cómo hacer para cubrir estas tres áreas principales? Es complicado realmente una estimación. Yo creo que fácilmente con el doble de lo que tenemos hoy todavía probablemente estemos cortos para dar un número redondo. Pero empecemos en esa línea, me parece bien delineado el ámbito de discusión. Por ejemplo, en la estrategia de prevención, habíamos mencionado que la atención primaria de salud es la estrategia a la que queremos apostar. Números, hoy tenemos poco más de 800 unidades de salud familiar. De esas 800, en términos de infraestructura, el 80% está en malas condiciones. El 80%. 80%. Mobiliario, 80% está en malas condiciones, ¿verdad? Instrumentales y demás, solo el 20% está en malas condiciones. En términos de recursos humanos, 20% no tienen médicos. O sea, si hacemos el análisis de la estructura completa del equipo, sí, nos vamos peor, pero 20% no tienen médicos. O sea, de ahí estamos empezando. Y tenemos una cobertura del 40% con estas 800. Necesitamos el doble por lo menos. O sea, no cubrís ni la mitad y eso menos de la mitad que está cubierto está mal cubierto. Exacto. Y me da la impresión también que falta, doctor, seguramente con el tiempo usted va a ir ajustando algunos detalles, mayor control y fiscalización en la buena utilización de los elementos que tiene el Ministerio de Salud. Ayer nomás falleció un bebé de 18 días de nacido en Humaitá, departamento de Ñembucú. No había ambulancia en el hospital, pero la ambulancia del hospital estaba en el predio de la municipalidad. Se produjeron manifestaciones, me envían fotos, me envían quejas. O sea, es un caso particular, pero que se replica muchas veces en diferentes puntos de la República. Exactamente, Víctor, e ilustra los graves problemas que tenemos. En esa experiencia
Partimos de una base. El presupuesto de la región, o sea, del departamento, para mantenimiento de todo tipo, no pasa de 8 millones de guaraníes al año. Es una burla. En la lógica de un modelo centralizado se pretendió tratar de dar alguna respuesta a ese tipo de cosas, pero empezamos por ahí. Entonces existe un apoyo de los consejos locales de salud que se encargan de, por ejemplo, del mantenimiento de estos vehículos, con una ayuda que es más que bienvenida. De esa manera debe ser, ¿verdad?, integrada. El otro problema que a priori también se aprecia es que cuesta mucho muchas veces para nuestros políticos o para nuestra propia gente entender que la regulación de la transferencia de pacientes, cuando vos llevas a un paciente de un establecimiento a otro, ese es un acto médico, y es un acto médico porque tiene muchas complejidades, dónde debe ir, cómo tiene que irse. No es político, o sea, médico. No es El que político. define tiene que ser una persona del ministerio, digamos, que diga, bueno, tiene que irse en este tipo de vehículo, con esta prioridad a este lugar. Y entonces ese tipo de cosas, por más que haya buenas intenciones, eso es otro problema. Y el último problema es que estamos hablando también de un chico, de un bebé con 4 o 5 días de un cuadro respiratorio, que quizás con una consulta anterior en una unidad de salud familiar bien ubicada, con una buena capacidad de resolutividad, o sea, de capacidad de resolver problemas, no llegaríamos también a un nivel de complejidad mayor. Perdón, doctor. El doctor Emma Soleni, la primera vez que hablamos con él ya nos había hablado del sistema uruguayo. Sí. Volvió a repetir recién el sistema uruguayo. Y la gente, evidentemente, alguna gente sabrá y otra gente no sabe. Claro. Pero hay que contarle a la gente que pone en duda o discute, porque la gente pues reacciona, dice, ¿por qué el sistema uruguayo es uno de los mejores del mundo? Malasia, Costa Rica y México, en ese orden, tienen un sistema de salud casi modelo, por utilizar un término. Y si los Estados Unidos los Estados Unidos de Norteamérica considera a Uruguay como modelo de referencia, ¿por qué no considerarlo nosotros, verdad? Claro. Y sobre todo, por lo que vivimos permanentemente. Yo estoy leyendo así, mientras ustedes están conversando, miro nomás las redes sociales, hay chusmerío, hay denuncia, hay de todo. Yo no sé cómo usted se va a enfrentar. Dice, Capucú, por ejemplo, dice que no tiene director, no sé si es centro de salud, puesto de salud, ¿cómo se llama? Desde las internas del Partido Colorado. ¿Y qué culpa tiene la comunidad que la interna o las elecciones generales no tiene un director? En Villa Elisa no le gustan ahora la doctora que reemplazó al que estaba. Y hay que lidiar hasta con eso, porque más allá, en vez de centrarse en discutir la necesidad de atender mejor, dar calidad de medicamentos, hay que hasta lidiar con eso, doctor Mazzoleni. Es así. Y es una realidad que hay que asumirla y lo hacemos. Tratamos de destinar gente que no pierda de vista los objetivos estratégicos que tenemos como ministerio, pero hay que seguir apagando los incendios cada día, ¿verdad? Alguna vez me dieron una figura de que uno tiene que cambiar la rueda con el vehículo en movimiento. Esa es más. Esa es una operación a corazón abierto, se te muere el paciente. Pero vos fijate nomás la confusión, ahí estaba viendo los mensajes, enseguida empezaron, el problema de urgencia en IPS, la gente ni siquiera diferencia, ese es el drama del sistema de salud, ¿verdad? IPS del Ministerio de Salud. Me decías vos, IPS tiene un presupuesto más grande que el tuyo. Cierto, exactamente. Nosotros, mencioné yo unos 860 millones y el de IPS está por arriba de los 1.200. ¿Para salud o eso incluyendo jubilación? Entiendo que es solo para salud. ¿Solo para salud? Me gustaría hacer una precisión, pero estoy casi seguro, Luis. Me disculpan. ¿Ellos se encargan del 20%, una cobertura del 20% y ustedes del 80% restante? En teoría, porque en realidad el asegurado IPS, sí, también se va, yo me tengo que hacer cargo de él, pero el de salud pública no puede ir a IPS. Ese es uno de los sinsentidos de nuestro sistema de salud. Entonces, por eso hablamos que está fragmentado, segmentado y encima que no tenemos recursos, los pocos que tenemos los usamos de una manera ineficiente. Nosotros mostramos ayer el Hospital General, así se llama de Luque, Hospital General. Generales. Cómo estaba y asumió un nuevo director, creo que el lunes. El doctor Duarte asumió. Javier Duarte, que estaba en Villa Ayes. ¿Cómo recibió ese hospital? Sí. La palabra, ahí está, un baño. De un hospital general, y no estamos hablando de un hospital que queda a 3.000 kilómetros, a 500 kilómetros, porque nadie se merece.
ahí a metros de la capital del país. Estamos hablando, Carlos, ministro Luis, de un hospital que es uno de los más importantes del Departamento Central, que recibe a más de 1000 pacientes por día, tanto en urgencias como consultas y estudios y demás. Y se viene gente del Chaco, de Santaní, de cualquier otro, hasta de Paraguarí. No se confundan local, no es de... que Luque nomás. Ahora, esto no debería suponer, ministro, un cambio en el modelo. O sea, me explico. Hoy vos tenés, por ejemplo, el Hospital Regional de Luque. Se va, primero lo es un operador político normalmente, ¿verdad? O tiene algún contacto político para llegar a ser el director. Claro. Pero puede ser un excelente médico, por ejemplo, ¿verdad? No, Pero hay que hablar nomás con toda la verdad. Siempre puso lo que vemos tiene, pero se va este hombre, ¿verdad? Que tiene contacto político. Puede ser un gran médico, pero administrar un hospital obviamente es otra cosa. Entonces él está pagando un par de incendios, mantenimiento cero. Obviamente el hospital, imagínate si tu casa se cae al mes de no hacer mantenimiento, porque es un hospital que entra y sale todo el tiempo la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, no debería empezar a pensar en, digamos, no tercerizar por privado, tercerizar que sea otro sector del Estado que, por ejemplo, se encargue del mantenimiento de los hospitales, por decir obras públicas. Tienen, ¿verdad? Tenemos una sección que se llama... Hay fondos para... Generales, pero dentro del ministerio. Sí, dentro del ministerio tenemos fondos para mantenimiento, ¿verdad? Pero aún son claramente insuficientes y estamos en un nivel realmente crítico. Nuestros mantenimientos preventivos o de reparación, realmente estamos... Y ayer el doctor Javier Duarte decía que tiene que hacer magia o tienen que llegar a un acuerdo con servicios generales, porque a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya todo se complica, y llegar a enero, febrero es casi imposible. Exactamente. Bueno, actualmente tenemos un remanente de un fondo de unos 20.000 millones de guaraníes, quedan unos 4.000 millones que nosotros estaremos destinando de la manera más estratégica posible al ámbito de mantenimiento. Muchas veces también es muy meritorio de parte de varios de los directores de hospitales que en base a una autogestión y en base a su capacidad de integrar a agentes de la comunidad pueden hacer realmente milagros en varios lugares. No debería ser así, pero bueno, yo les puedo poner la firma, doctor, porque nosotros somos una comunidad ahí cerca del hospital que siempre colaboramos especialmente con el doctor Javier Duarte, y lo hicimos siempre, y él a través de comisiones, nosotros le ayudamos en diferentes sectores, pero cambió la historia con el otro doctor que asumió, que le doy la razón a Luis, excelente doctor mientras estuvo en urgencias. Hay que darle nomás también lo suyo, pero como administrador fue un fracaso. Sí. El tema de los fondos, ministro, no debería plantearse ya atar fondos. Me explico. Si corre este tema de las notas reversales, ya se vamos a suponer que finalmente corra, ya no hay más nada que hacer de este lado, que apruebe Macri, etcétera. En teoría, a partir de ahí, cada año Paraguay va a recibir 65 millones de dólares, que es en concepto de compensación por cesión de energía. No deberíamos, por ejemplo, atar ese recurso ya, solamente por decirte, a un fondo para enfermedades catastróficas. Entonces vos tenés un recurso porque vos hoy tenés un cáncer y te morís. Si vos no tenés plata para pagarte el sirio libaneo, no sé qué, te morís, ¿verdad? Porque vas a tomar turno en IPS y te va a la quimioterapia dentro de 3 meses, cuando el cáncer ya te mandó a la tumba hace rato. Exacto. No deberíamos atar recursos, o por ejemplo generar un impuesto. Vamos a crear un impuesto del 20% sobre el cigarrillo por, qué sé yo, 8 meses, y creamos un fondo exclusivamente para construir hospitales. De hecho, Luis, existen herramientas como dentro del FONACIDE o el FONARES para eso que no se han implementado por diversas razones, que nosotros estamos estudiando con el equipo económico y en la posibilidad de finalmente implementarla o buscar algún otro financiamiento sostenible en el tiempo para las enfermedades crónicas y catastróficas. Hay reacciones de todos los nos hablan de... usted sé que estuvo en la zona del Chaco.
Así es. Estuvo en la zona de Canindeyú Sí. también, y ahí me hablan de todo lo que se sufre. Pues estamos hablando de Canindeyú, un departamento enorme. Creo que en algunos lugares hay 200.000 habitantes. Y ¿cómo haces la cobertura? Es que nos falta demasiado, doctor. Totalmente, estuve por Amambay también, en Misiones, realmente es un problema. Y lo que hacemos es, la forma de paliar esto y de a poco ir dando respuesta es generar estas redes de servicios. Es muy importante que no solamente las unidades de salud familiar, sino estas tienen que estar conectadas con establecimientos de mediana y de alta complejidad eventualmente, ¿verdad? Uno va en su unidad de salud familiar, todas tienen que descargar en un establecimiento de nivel intermedio, está en lo regional. De esa manera vamos construyendo, y hay que construir en las zonas donde debe hacerse para que podamos llegar de manera eficiente. Y tenemos que atender bien a la gente. Hay que trabajar y no hablar mucho. Nuestro sistema de salud en Cordillera en pésimo estado. En 3 meses de la peregrinación más grande, a 3 meses dice, de lo que es cada cupé, siempre concentración de muchísima gente. Cada cupé urgente, dice. Los laboratorios están trabajando con calidad, pero aún falta. Es otro mensaje de la gente que comparte. Desde cada Zapata también llega mensaje que dice que usan el local del IPS usa el local de salud pública, sí. Y no solamente el local, sino también los insumos y los medicamentos, y no es justo. Dice, seguramente hay una explicación para eso que la gente de repente no sabe. Eso tenemos que profundizar, Víctor, para que se haga de una manera correcta, pero yo creo que ese es el camino. Ahora, debe haber una contraprestación entre las instituciones, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar muy intensamente eso. De hecho, ya lo hemos hablado con el presidente de IPS. Perdón. No, quiero decir nomás, resonadores magnéticos. Dice que no hay en salud pública. Es cierto, en este momento no tenemos en salud pública. En todo el sistema de salud pública no existe un resonador magnético. No, y... ¿Hay en el sector privado? Hay en el sector privado, muchas veces lo que se hace se terceriza, o hay algunas instituciones que generan estudios en el sector privado. Es importante ahora, a la hora de los equipamientos y demás, tiene que haber una lógica y una racionalidad en nuestra inversión, porque a veces no se trata de llenar nomás de ambulancias o llenar de equipos de alta complejidad, sino que tienen que tener un uso apropiado, acorde a la cantidad de población que estamos abarcando, a la necesidad que tienen, ¿no? Pero, doctor, por ejemplo, un centro, sí, que sea o centro o general, ya tiene la capacidad o el nivel de tener uno de estos resonadores, ¿o no? Yo creo que el sistema necesita al menos uno, ¿verdad? Ahora tenemos que estudiar con mucho cuidado en qué momento hacerlo, porque como escucharon las prioridades realmente son de todo tipo ahí, ¿verdad? Pero sí, me parece que el sistema necesitaría uno. Lo que hay también, ministro, es una suerte de desorden en este sentido, que uno ve también en el IPS. Se supone que el Ministerio de Salud, el sistema de salud, tiene que tener hospitales de diferentes niveles de complejidad, ¿verdad? Y vos tenés un hospital que es para intervenciones quirúrgicas, tenés un hospital que tiene que ser para las atenciones básicas, vos te vas al hospital central del IPS, pongo como ejemplo nomás, y vos tenés al herido que vino que le tienen que operar, al que se tiene que hacer la quimioterapia, al que vino por un resfriado y al que cree que tiene dengue. Están todos en el mismo lugar. Sí. O sea, hay una mezcla total, digamos, del tipo de paciente. Entonces, obviamente eso hace que sea imposible poder hacerlo de manera eficiente. Sí, el IPS y también nuestros sistemas tienen alguna de esas dificultades. A veces porque la red no está funcionando, es una, y hay una cuestión cultural también. El paciente muchas veces tiene la idea de que tiene que ir directo al hospital. Le cuesta mucho la noción de que debe ir, por ejemplo, a una clínica periférica, en el caso de IPS, sí, o a una unidad de salud familiar en nuestro caso. O si no ocurre que va a una unidad de salud familiar, no hay médico. Claro. Entonces ya no se va a volver a ir. No tiene pues un médico de cabecera. Su médico, el médico de familia tiene que ser un médico de cabecera. El primero que le llama o se comunica para decirle tengo esto. Y a partir de ahí, si hay que derivar o no hay que derivar. Claro. Pero un mensaje dice que se inauguró en Salto del Guairá un moderno tomógrafo, pero no se puede usar porque no tiene un estabilizador de energía. Y no se contrató a un profesional para manejarlo.
Típico. O sea, ocurre con la terapia intensiva. Totalmente. Que yo recuerdo bien, alguna vez fuimos a Encarnación y nos decían, Esperanza Martínez, cuando eso era ministra, decía, tenemos creo que 2 o 3 o 4 salas para terapia intensiva, pero no tenemos gente que maneje. Exacto. ¿Eso ocurre, doctor? Totalmente, y por eso es tan importante tener una racionalidad y una responsabilidad cuando uno hace esto, ¿verdad? Porque ahora hay zonas donde, en el caso específico de la Mambay, por ejemplo, que estamos cerca de poder inaugurar una terapia intensiva. O sea, de hecho, no está funcionando porque nos falta recursos humanos, necesita laboratorio que funcione 24 horas, necesita cierto tipo de laboratorio. Y nuestro gran problema a veces no es la parte de infraestructura, sino recursos humanos. Doctor, me cuentan que en Uruguay, por ejemplo, se atiende hasta las 9 de la noche. Entonces la gente tiene atención sí o sí en el transcurso del día. Acá o te va a un lugar a las 2 de la tarde y ya no está nadie. Sí. Y peor aún, ¿a qué hora consulta la gente? ¿A qué hora sale del trabajo? Claro, ahí está. Por ejemplo. Algunas preguntas más y cerramos, si no, tampoco vamos a solucionar acá en el programa todo lo que sea solamente salud. el tema del sistema de salud en Uruguay, yo entiendo que allí se hace un aporte, o sea, el Estado lo que te cubre es un mínimo en cualquier hospital. Por encima de eso, si vos querés más, vos pagás. O sea, si vos querés hotelería, que le dice, ¿verdad?, que querés internarte en un sanatorio, en una habitación privada, o si querés, o sea, todo aquello que esté por encima de lo básico que te cubre el Estado, lo pagás vos. Exacto, puede haber algo complementario, sí, uno puede tener una prepaga encima y complementarlo, ¿verdad? ¿Tiene sentido que el Estado pague tanta plata por seguros médicos privados cuando el sistema de salud necesita recursos? Yo creo que debería orientarse hacia un sistema único de salud como lo hemos hablado. Me parece que sí, que debería distribuirse de una manera más equitativa también. Eso. 150 millones de dólares parece que pagamos por año. Por seguro médico privado. 150 millones de dólares, imagínate, sí. Vos tenés 800 millones para todo el sistema de salud del país. Por último, doctor, hablamos mucho de lo que es infraestructura y todo el proyecto que tiene pero el funcionariado, sí, que tampoco está muy, en ciertos sectores, muy conforme con lo que gana o con la forma en que está trabajando. Siempre escuchamos algún tipo de queja y que quiere saber cómo va a ser este nuevo quinquenio en el trabajo, cómo va a ser la relación que va a tener usted con ellos, especialmente cómo va a ser el trabajo que van a desarrollar. Sí, la relación va a ser abierta, de mucho diálogo. En primer lugar, lo que queremos es ser justos y establecer condiciones igualitarias para todos. Me refiero porque hay cuestiones de bonificaciones, que están, por ejemplo, distribuidas de un modo totalmente arbitrario. Sí. Hay ubicaciones, hay localizaciones de especialistas en zonas donde no rinden, gente que está donde no debe estar, gente que con el mismo rango no tiene la misma retribución económica en términos de todo tipo de asignaciones como bonificaciones y otras denominaciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es justicia, ¿verdad? Que todos sean iguales. Una carrera sanitaria. A eso debemos apuntar eventualmente, sí. Y queremos apostar mucho a un sistema de información digital en salud, ¿verdad? Que mejore toda la calidad de atención para la gente, que nos permita hacer políticas de salud basadas en números reales, porque nuestros datos no son correctos, claramente no podemos tomar decisiones acertadas. Acá me dicen lo del IPS, está el señor Armando Rodríguez, presidente del IPS, vamos a hablar con él en un ratito también de seguridad social. Dice, si los empleados públicos van hoy todos al IPS, va a recolapsar, ya no da abasto, debe ser gradual. Ya los maestros fueron de golpe y IPS no está preparado para asumir y el Ministerio de Salud solo no da prestaciones. O sea, son demasiados puntos, doctor. Agradecemos mucho que haya venido a compartir por lo menos estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Y que nos atienda siempre, y nosotros le vamos a estar llamando siempre porque la gente también, imagínense, esto no para. Estamos hablando de redes sociales. Yo sé que en algunos casos hay mucha responsabilidad, mucha seriedad en lo que se escribe, y en algunos casos también la gente aprovecha para acusar y para atacar a alguien que a lo mejor es su enemigo de turno. Pero todo es válido para que tengamos un sistema de salud universal, como dijo el presidente de la República. Pero ¿qué dice hoy el doctor Julio Mazzoleni? El sistema de salud en emergencia, en una situación inquietante y peligrosa, con presupuesto insuficiente, no es nada alentador. Infraestructura inmobiliaria destruido en un 80%.
Y hay que trabajar, no queda otra cosa, doctor. No queda otra cosa. Gracias por venir a visitarnos. Gracias. Muy amable. Gracias. El doctor Julio Mazzoleni, el ministro de Salud en La Lupa esta mañana.